Yo voy a poner el fondito. No se me olvida traer un cosito que tengo yo para firmar igual. No se me olvida. La senda de la verdad. Se complace en presentar palabra de fe, hoy de los labios de su hermana en Cristo, Magdalena Sáez. Amén, amén, gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente en esta tarde. Sean todos bienvenidos a su programa Palabra de Fe. Dios bendiga a nuestro pastor, que también él estaba de antemano presentando el programa. Bueno, que les habla, como decía él, la hermana Magdalena Dazae, desde acá de la ciudad de Los Ángeles. Amén, bendiciendo a todo el pueblo del Señor. Sean todos bienvenidos, Jesucristo el Señor les ama. Y estamos contentos, amén, porque podemos estar hoy día acá también llevando a cabo el programa para la gloria del Señor. Le damos gracias al Señor porque hemos podido comenzar hoy día bastante temprano, amén. Así que queremos aprovechar esta horita junto a todos nuestros hermanos. Queremos gozarnos en el Señor junto, obviamente, a todos ustedes y a la palabra de Dios, gozarnos con este programa, amén. Y desde ya le invitamos a los que están en redes sociales escuchándonos que puedan compartir el programa, amén. Puedan compartirlo, puedan, cierto, estar allí compartiendo el programa del Señor. Hermanos amados, hoy damos gracias al Señor acá en Los Ángeles, un día muy bonito, un día muy precioso, y le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, ha sido lleno de amor, de misericordia con nuestras vidas, amén. Y tenemos nada más que palabras de gratitud para con nuestro Padre Celestial. Queremos transmitir el programa de la Senda de la Verdad, cierto, en este horario, también a través de redes sociales. Así que queremos que usted nos ayude a compartirlo, amén, si está viéndonos desde el Facebook. Bueno, algunos nos están escuchando a través de la forma online, que es www.lasendadelaverdad.cl. Amén. Y hay otros que nos están escuchando también a través del Facebook de nuestro pastor Sergio Concha. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que se unen a través del Facebook de nuestro pastor, para que también sean bienvenidos. Yo también lo compartí en mi perfil, la transmisión de nuestro pastor. Amén, porque vamos a ver también si podemos transmitir a través de TikTok. Amén. Así que Dios les bendiga mucho. Me gustaría que nuestro pastor pusiera una alabanza para estar comenzando este programa, ya que hemos comenzado temprano. Así que vamos a comenzar con una alabanza para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Y a los que no nos pueden ver, escuchar, o sea, ver por Facebook, escúchenos de forma online. Usted ingresa al Chrome o al Google y pone www.lasendadelaverdad.cl, y allí le va a aparecer la radio con una carátula café y con una Biblia. Esa es la radio La Senda de la Verdad. Entonces ahí usted nos va a escuchar también clarito de forma online. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a una alabanza y ya volvemos. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, prosigo el camino.
comencé a respirar ya. Oh, hace calor. Tengo a Cristo en mi vida. Ya, vamos a ver si podemos ponerlo por forma online. Quiero escalar. Con mi canción quiero darte un aliento espiritual. Recordarte que el camino que llevas tú lo llevo también yo. Sé que no es fácil andar en ese camino, pero tampoco es imposible. Si estamos guiados por esa luz que se llama Jesús, yo te aseguro, mi querido hermano, que llegaremos al final. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Gloria al Señor. Amén, amén. Dios bendiga esta hermosa alabanza, una alabanza, como decimos nosotros, al estilo mexicano. Dios bendiga esta alabanza, ¿cierto? A veces me siento débil, decía la alabanza, y ya no quiero escalar. Y la verdad que como pueblo del Señor y a cualquiera en la vida, ¿cierto? Muchas veces nos sentimos cansados y ya no queremos seguir caminando, ya no queremos seguir escalando, porque siempre el ser humano quiere ir hacia arriba, obviamente, ¿cierto? Siempre queremos avanzar, queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos también, ¿cierto?, poder alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas, tanto en nuestra vida personal, y también Dios ha puesto sueños y ha puesto anhelos espirituales en nosotros, amén. Yo no sé a cuántos les ha pasado eso de que sienten anhelos espirituales, amén. Bueno, escuchamos una hermosa alabanza. Yo quiero en esta hora orar un clamor, ¿cierto? Para comenzar este programa, le damos gracias al Señor por esta bendición, ¿cierto? En este día quiero orar al Señor. Padre eterno, Dios del cielo, vamos delante de su presencia, Señor, para darle gracias porque podemos estar en este lugar de la radio, en este día, con palabra de fe, Señor, para todos nuestros hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales. Señor, le damos gracias y le pedimos que usted en esta hora, Señor, haga su voluntad, que desate palabra profética, que desate palabra llena de unción, llena de inteligencia, llena, Señor, de la gracia, del poder suyo, Señor, que convenzan al hombre, a la mujer de pecado,
Señor, y que usted hable conforme también haya necesidad, porque sabemos, Señor, que hay necesidad en su pueblo, en su iglesia, Padre mío, pero sobre todo usted nos ayude a pregonar las buenas nuevas de salvación a los perdidos, a aquellos que todavía no han visto la luz del Salvador. Dios mío, bendiga a nuestro pastor Sergio, bendiga esta radio, bendiga mi vida, y en el nombre de Jesús iniciamos esta programación. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a nuestros hermanos del Facebook, allí que estamos transmitiendo a través de nuestro pastor Sergio, amén. Dios bendiga a mi hermana Blanquita Castro. Vamos a leer algunos mensajes que tenemos. Nuestra hermana Blanquita Castro Vidal, dice ella que nos está viendo. Mi hermana amada, un abracito para usted. Dios me la bendiga mucho. Y le voy a dar un pancito en esta tarde para la gloria del Señor, que se encuentra en Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi amada hermana, el que cree en mí, dice Jesucristo, estas palabras son del Señor Jesucristo, dice: el que cree en mí, como dice la escritura, amén, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor, amén. Qué maravilloso es sentirse con esos ríos. Yo no sé cuánto muchas veces han sentido la sequedad. ¿Cierto? Esa sequedad, como en el verano cuando hace calor, no corre viento, no corre nada, esa sequedad. Pero imagínese, el Señor no tiene nada que ver con la sequedad. El Señor es río de agua viva, donde usted se siente lleno, se siente fresco, se siente aliviado, se siente... es diferente, es algo muy poderoso. Así que Dios bendiga a mi hermana Blanquita, Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están a través del Facebook. Luego vamos a ir a ver a nuestros hermanos del TikTok, que también están allí asomando para la gloria del Señor. Dios bendiga a mi hermana Saray González Aguilar, dice: saludo hermanita Magdalena Saez, bendiciones, dice ella. Mi hermana Saray, muchas bendiciones para su vida, gracias por saludarme. Dios bendiga grandemente su vida, una adoradora del Señor, y ella canta a Dios, así que Dios le bendiga mucho, mi hermana Saray, y que el Señor Jesucristo, amén, le saca adelante en victoria, porque aquí nada de envidia, aquí cero envidia, cero competencia. Como pueblo de Dios estamos todos llamados por el mismo denario, estamos todos llamados a hacer la misma obra, que es predicar la palabra del Señor, y sobre todo, ¿cierto?, cuidar nuestra salvación que ya nos fue dada, amén. Algunos todavía piensan que dentro del Evangelio tienen que ser salvos. No, estando dentro del Evangelio ya fuimos salvos. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar esa salvación tan grande que se nos fue dada, amén, para que podamos ir a la vida eterna, porque ahora no luchamos por nuestra salvación. Hay hermanos que dicen no hay que luchar por la salvación. Bueno, en algún sentido, porque hay que cuidarla, pero lo que hay que hacer ahora es cuidar la salvación para ir a vida eterna, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Miren, mi hermana Saray, le comparto este pancito, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, amén. Bueno, todo aquel que hace pecado, ¿cierto?, le espera la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la condenación, amén. No estamos hablando de una muerte física, porque si habláramos de muerte física, todos vamos a morir, creyentes y no creyentes, todos vamos a morir. Pero al hablar de la muerte, ¿cierto?, hablamos de la muerte eterna, de aquella, ¿cierto?, del cual solamente serán librados aquellos que se hayan lavado en la sangre del Cordero, obviamente, ¿cierto?, hayan lavado todo su cuerpo y Cristo el Señor le haya redimido del pecado. Entonces, mis amados hermanos, ahí está en Romanos 6:23. Dios bendiga a mi hermana Saray. Dios bendiga a todos los que se están uniendo en las redes sociales, amén. Hasta ahí tenemos un mensaje allí donde nuestro pastor Sergio, nuestra hermana Viviana Pilar también. Ahí mi hermana, muchas bendiciones para su vida. Mi hermana Viviana Pilar Mundaca dice: mira, aquí le tenemos un pancito para usted, mi amada hermana, en el amor del Señor. Mis hermanos de allí del TikTok pueden pronunciarse, pueden enviar sus comentarios, amén, pueden enviar, ¿cierto? Hoy día estamos con palabra de fe, día jueves, amén, así que Dios les bendiga mucho. Dice: y echaron fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Pilar, entonces, la cual estábamos leyéndole este pancito.
Porque así como Cristo hizo, ¿cierto? Él colocó las manos a los enfermos, oró por ellos, ¿cierto? Y se produjeron milagros. Nosotros nos mandó el Señor a hacer lo mismo. Y mire qué hermoso lo que dice aquí, lo ungían con aceite a las personas. Entonces muchas veces nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y bueno, y si la fe es tan grande, ¿cierto? Podemos en el nombre de Jesús decir en el nombre de Cristo nomás y echar fuera todo. Porque al final sabemos que el poder es uno solo y que viene del Señor, que viene de Dios mismo, amén. Pero mire qué lindo, el ungían con aceite, los enfermos sanaban. Gloria al Señor, esperamos que Dios pueda usar a muchos de sus hijos, ¿cierto?, en esto, porque hay mucha necesidad y no es que andemos vendiendo milagros ni nada de eso, sino que el Señor es piadoso y misericordioso en hacer como Él quiere, amén. Y si Él quiere sanarte para mostrar su gloria en tu vida, Él lo va a hacer, amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces por un milagro se convierten al Señor, pero también es verdad que muchas veces habemos gente que llevamos años en el Evangelio y estamos enfermitos, pero Dios juzgará por qué, amén. Dios juzgará por qué. Lo importante es que ya tenemos lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Haber sido salvos. Haber sido salvos, porque podríamos estar sanitos en el mundo sin conocer a Cristo y pensando que la vida es happy y resulta que llega al final de nuestros días y perdemos nuestra alma. Pero bueno, si estamos en el camino del Señor y estamos enfermos en algo, tenemos la fe y la esperanza que en algún momento el Señor va a tener misericordia y Él va a hacer la obra. Y si no es así, bueno, el Señor nos dice que no estemos ansiosos, sino que por todo demos gracias a Él. Y eso es el corazón que nosotros tenemos que tener. Y que cuesta tener, claro que cuesta tener un corazón que siempre dé gracias al Señor por todo, porque el pueblo de Israel comiendo maná del cielo, viendo la nube, cierto, que le alumbraba de noche, y viendo la nube, cierto, que les cubría el sol de día, aún así se quejaban, hermanos queridos. Entonces yo me pregunto, ¿qué más nosotros que hemos creído por la palabra solamente? Porque hay algunos de nosotros que hemos visto milagros, hemos visto cosas, pero no hemos visto las señales que vio el pueblo de Israel. Imagínense que los persiguiera Faraón con todos los caballos, con todos los carruajes y que se abra el mar del todo. O sea, nosotros no hemos visto señales como esas, las creemos que están escritas y que son fieles y verdaderas. Pero nosotros sí hemos visto milagros, sanidades, y eso también, ¿cierto?, nos hace ver del Dios que nosotros tenemos, que es un Dios grande. Dios bendiga a Joana, un pancito, bendiciones, dice ella. Gloria al Señor. Mi hermana Joana, un pancito para usted, mi amada hermana. Compartan la transmisión, compartan lo en vivo, y por favor denle tap para que no me corten la transmisión, amén. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mi hermana Joanita, Dios le bendiga mucho. El Señor le manda a decir: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Mi amada hermana, usted adquiera la sabiduría que viene de los altos cielos y nunca va a errar, nunca va a fallar, amén. Si pueden darle tap para que no se apague la transmisión, le estaré muy agradecida. Mi hermana Viviana dice... mi hermana Viviana Pilar Montaca: buenas tardes, mi pastor Sergio y mi hermana Magdalena, que el Señor me los bendiga, dice ella. Gloria al Señor. Acá nuestro pastor asienta con la cabeza, amén. Dios le bendiga mucho, mi hermana Viviana, muchas gracias por su saludo y ojalá ahí haya escuchado su pancito, amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Jonathan Osen dice, y ahí van a ir apareciendo los comentarios a medida que nos vayan escribiendo. Cristian R, Dios le bendiga a mi hermano Cristian R, dice: quiero un pancito. Aquí está su pancito, mi hermano, calentito, dice. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará de todo mal. Fiel es el Señor que guardará y afirmará y guardará de todo mal. Mi Señor te va a guardar, mi hermano. Así que no tengas temor ni tengas miedo a la brujería, a la hechicería, a los peligros, a las pestilencias, ni a nada, porque el Señor es quien nos guarda de todo mal, amén. Bendiciones. Aquí voy a ir respondiendo a los mensajes que alcance a leer, amén, porque van pasando muy rápido. Dice Ani: buenas tardes, bendiciones mi hermana, bendiciones para usted. User, soy Patricia y quiero un pancito, bendiciones. Mi hermana Patricia, para usted este pancito.
Mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. El Señor, mi hermana querida, no le tenga miedo a la prueba, porque el Señor prueba a todos los que son hijos. Y cierto, y los prueba, ¿sabe para qué? Para que no salgan así como cualquier metal. El Señor quiere que salgamos de la prueba como oro. Y el Señor la está probando y usted va a salir como oro. Amén. Dios le bendiga. Job 23:10. Mire, esta palabra es de Job, y Job sí que fue probado, amén. Nosotros a veces lloramos y sufrimos por las pruebas, y el pobre Job, digo yo, Job sí que sufrió, Job sí que lo perdió todo. Imagínese ser millonario, tener yates, tener jet privado, tener una limusina, y que de la noche a la mañana lo pierda todo, así todo un farca, y que en la calle, y más de eso, leproso. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero aún ni con eso él dice que renegó del Señor, sino que solamente él fue fiel, y esperó hasta que Dios le devolvió todo, y dice que le devolvió el triple. O sea, si era millonario, lo hizo multimillonario. Entonces el Señor hizo eso con él, amén. Y yo lo digo así porque hay veces que la gente piensa como que las cosas de Dios, cierto, cuando uno la habla en el tiempo allá pasado, como que parece que fuera de allá nomás. No, en estos tiempos el Señor también nos está hablando, amén. Dios les bendiga mucho. Mi hermano Maciel Vargas dice, me leo uno por favor. Maciel Vargas. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Mi hermano, reciba el castigo del Señor, porque, oiga, si hay un Dios que nos ama como padre, entonces quiere decir que nosotros somos hijos. Si no tuviéramos un Dios que nos castigara como un papá, entonces quiere decir que seríamos bastardos. Así que, mi hermano, a recibir el castigo, cierto, que va a doler un poquito, pero el Señor después dice que Él como padre también nos sabe acariciar y nos sabe hacer cariño, amén. Y como hijos nosotros a veces decimos, ya, no quiero que el Señor me castigue, oiga, pero si nos portamos de repente mal, igual... De repente igual hacemos de la nuestra, como decimos nosotros. Porque dígame usted, los que son papás, ¿cuántos no tienen hijos? Y dígame, ¿su hijo se porta las 24 horas del día bien? No, ¿cierto que no? Usted más de una vez en el día, más que sea, usted le llama la atención y lo reta. Y nosotros como que no queremos que el Señor nunca nos rete y nunca nos llame la atención. Y nosotros sí que somos porfiados. Nosotros sí que nos portamos mal a veces, mis hermanos. Entonces, recibir el castigo del Señor, mi amado hermano, ¿sabe qué? En el fondo es algo bueno, porque entonces quiere decir que somos hijos, amén. Mi hermana Yasna dice, hola, se llama Pancito. Sí, mi hermana, ¿quiere un pancito usted? Aquí tiene un pancito mi hermana Yasna. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que escogió como heredad para sí. Amén. Dios le bendiga, amada. Entonces, bienaventurada es usted si ha escogido a Dios como Dios de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque hay heredad para todos los que han creído en Dios y todos los que creen en el Señor. Amén. Como decíamos anteriormente, los que creen en Dios se convierten en hijos de Dios. Ani, un pancito, dice ella. Amén. Estamos en la hora de los pancitos y ya después vamos a ir al mensaje. Marcos 5:23, mi hermana Ani, él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y no peques más. Mi hermana Ani, el Señor te dice, tu fe te ha hecho salva, has creído en el Señor, por cuanto has creído eres salva, ve en paz, quedas libre de tu azote. Gloria al Señor. Oiga, qué maravilloso que el Señor nos haga libre. Muchas veces nosotros hemos estado en peligro de muerte por causa del pecado, hermanos queridos. Nosotros no nos damos cuenta, pero ha venido el Señor con su misericordia y nos ha librado, así como la mujer adúltera. Mira, esa mujer iba a morir, y iba a morir de una forma tan horrenda, piedrada, a pesadumbre. La gente estaba lista con la piedra para desvivirla. No puedo decir la otra palabra porque saben algunos que en las redes sociales no se puede nombrar la otra palabra. Y estaban listos para quitarle la vida, amén. Y Cristo, el Señor, la salvó y le dijo a los demás, pero y ustedes, le dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, porque a ti no te puede juzgar hombre ni te puede juzgar mujer, pero sí hay uno que te va a juzgar que se llama Cristo. Pero cuando Él dice que nos lava y que nos limpia por haber creído en Él, nosotros tenemos que, por eso, volvemos a lo que decíamos antes, cuidar la salvación que ya se nos fue regalada. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos y amigos queridos, el Señor nos lavó, nos limpió.
Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Cuidar esa limpieza, cuidar eso que Dios hizo en nuestra vida, porque de eso depende la vida o la muerte de nosotros. De eso depende de todo, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, hermana querida, Dios le bendiga a esta varona que ha recibido esta palabra del Señor. Mi hermana Anne dice, gracias, amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los que puedan dar tanta vela para que no se corte la transmisión, y Dios les bendiga. Maciel Vargas, ¿me puede leer uno, por favor? Mi hermana Maciel, aquí justo saqué uno. Dice, no te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Hebreos 13:2. Mi hermana Maciel, Dios les bendiga mucho. Mire, dice el Señor que usted no se olvide de hacer el bien, de ser caritativa, de ayudar a alguien, de ser hospedadora, a veces también con algún hijo, una hija de Dios, porque sin querer dice que algunos hospedaron hasta ángeles y no se dieron cuenta. En los tiempos antiguos, imagínense, dice que Abraham estaba debajo de un árbol, cuando de repente se le aparece un varón y se pone a conversar con él. Amén. Dios bendiga en esta hora a todos los que están dando tactá, porque así se reanuda la transmisión. Amén. Dice cierto que Abraham estaba ahí y se le aparece el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se pone a conversar con él, y de repente Abraham se da cuenta que era Dios mismo que estaba allí con él. Amén. Y va y busca para hacer sacrificio al Señor, y él no se dio cuenta, y muchas veces nosotros también nos puede pasar así, hermanos amados. Así que vamos a ser operadores, vamos a tender la mano, porque allí, cierto, nosotros estaremos haciendo también, lo estaremos haciendo al mismo Señor. Mi hermano Jaime Vega Castillo dice, muchos saludos para usted, mi hermana Magdalena. Saludos para usted, mi hermano, también. Dios les bendiga mucho. Mire, este pancito para usted, mi hermano Jaime Castillo. Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mi hermano, no tenga temor de nada, ni de su futuro, ni de su presente, porque si el Señor es bondadoso en darle alimento a las aves, en proveer, cierto, a la naturaleza. Claro que la naturaleza no vive como vivimos nosotros. Amén. Nosotros queremos auto, queremos casa, queremos, cierto, buena ropa, cierto, pero el Señor es sabio para darnos. Amén. Yo creo que todos los que confían en el Señor no son avergonzados y nunca le va a faltar nada. Así que no somos aves del cielo, pero es un ejemplo que Dios sabe cuidar de los suyos. Amén. Para que allí todos los que están viendo también lo puedan entender. El hermano es primo con mi esposa. Ah, Dios le bendiga. Es primo con la pastora Adelina. De Coronel. Saludo entonces a nuestro hermano. Dios le bendiga mucho. Acá nuestro pastor me está dando la información. Amén. Mi hermano Sepúlveda Domita dice, mi hermana Magdalena, ¿puede orar por mi pareja Jonathan Neira para que pueda salir luego de ese infierno que el diablo lo llevó a una prueba más, y confiando en el Señor que saldremos en victoria? Sepúlveda Domita me parece que dice. Dios le bendiga a mi amada hermana. Amén, amén. Vamos a estar orando. Mire, yo hoy día traje mi cuaderno de peticiones, porque a todo esto tengo un canal de WhatsApp en la cual también estoy subiendo las peticiones allí, mi amado hermano. Así que aquí vamos a ir anotando a todos mis hermanos, ¿cierto? Mi hermano Sepúlveda Domita, amén. Oraciones. Amén. Así que mi hermano, firme y adelante, confíen en el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Mi hermana María Isabel, hola mi hermana, ¿cómo está? Que el Señor la bendiga. Yo igual quiero un pancito. Amén, mi hermana María Isabel, Dios le bendiga, varona del Señor. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Wow, hermana querida, a vencer, a volverse una guerrera. Vuélvase una Débora, amén, que va a la batalla, que pelea y que confía que Dios le va a dar la victoria, mi hermana. Porque usted no va a ir sola, usted va con el Señor, usted va con el más grande, usted no va sola, mi hermana. Así que tenga fuerza, recobre ánimo, porque dice, el que venciere heredará todas las cosas. Oh hermana, conviértase en una heredera del reino del Señor. Dice, yo seré su Dios y ella será mi hija. Gloria al Señor. Apocalipsis 21:7. Gloria, gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente. Dice también
Joel Maxi, deme un pancito de vida, por favor. Mire mi hermano Joel Maxi, 2 Timoteo 2:15, procura, te dice el Señor, procura mi hermano querido con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que ha usado bien la palabra de verdad. Mi hermano, procurar presentarse a Dios aprobado es procurar, ¿cierto?, hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, buscar su rostro, orar, clamar, pedir a Él misericordia, amén, con diligencia. La palabra diligencia, un sinónimo de diligencia es eficaz, eficiente. Procura presentarte ante Dios como un obrero que ha sido eficiente, que ha sido eficaz, que ha sido trabajador en la obra de Dios, que ha sido eficiente en las cosas de Dios, amén. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y diligentemente también significa de forma rápida, de forma express, o sea, hazlo rápido, preséntate ante Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, a lo mejor para el mundo no soy útil, pero sé que para ti lo puedo ser, y el Señor te va a ayudar, amén. Dios te bendiga mucho, mucho, mi hermano. Hola, necesito un pancito de vida. A ver, ¿quién me habla? Lilian Mozart, Dios te bendiga, Lilian Mozart, aquí está. El Señor Dios es justo, bienaventurados los que en Él confían. El Señor Dios es justo, amén. Y Él, cierto, siempre, cierto, bienaventurados los que en Él confían. Mi hermana, bienaventurada, felices, contentas las personas que confían en el Señor. Para ellos no hay ansiedad. Oiga, si hay un hombre que tiene paz, es aquel que ha confiado en el Señor. Si hay un hombre que tiene tranquilidad en el alma, en el espíritu, es aquel que ha confiado en el Señor. Mire lo que Dios me trae a la memoria. Los discípulos estaban todos en la barca, tenían a Jesús, pero aún así estaban amedrentados por la tormenta. ¿Y eso qué nos hace ver a nosotros los cristianos? Que a veces decimos ser cristianos, decimos ser evangélicos, pentecostales y llenos del espíritu, pero viene algo y nos mueve toda la barca, amén, y nos desesperamos. Pero recuerde que Jesús va en la barca, recuerde que el Señor va en tu barca, recuerda que Dios está contigo en tu casa, amén. Si el diablo viene a tu casa a atormentarte con demonios, potestades, o tú dices: me están atacando en mi casa con brujería, que hay muchos hermanos que dicen eso. Oiga, usted tiene a Cristo en la barca, usted tiene al Señor en su hogar, así que reprenda en el nombre de Jesús y conviértase en aquel que ora, aquel que clama, aquel que vela, amén, por su casa, aleluya, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oiga, siento al Señor donde dije esto. ¿Por qué? Porque, oiga, la gente vive amedrentada y tenemos a un Dios grande, amén, tenemos a un Dios que es poderoso. Dios bendiga a mi hermano Cat, dice: hola, ¿puede un pancito? Amén, amén. Aquí hay un pancito para este. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque decía, escrito estaba: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición. Amén. ¿Cuál es la maldición? Volvemos nuevamente, ¿cierto?, al pecado. El pecado que envuelve a la humanidad, esa es la maldición, porque el Señor le dijo, o sea, no el Señor, Dios le dijo a Adán cuando estaba en el huerto. ¿Qué le dijo? Lo echó del huerto, ¿cierto? Lo echó. Y le dijo, ¿cierto?, que ellos ya no vivirían más en el huerto. Y no vivir más en el huerto significaba no tener más la vida con Dios. Iban a quedar, ¿cómo se dice?, desplazados de la presencia de Dios y de la bendición de Dios, estar en un huerto, ¿cierto?, de bendición. Y lo envió a la tierra, y la tierra ahora ¿qué producía? Producía espino, había que trabajarla, se ponía dura y todo eso. Entonces eso fue una maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia. Más cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor vence esa maldición que se produjo en el huerto del Edén. Y ahora Cristo te limpia, te lava de todo pecado. Es que siempre volvemos a lo mismo, porque de eso se trata Cristo. Cristo se trata de salvar. Cristo se trata de aquel que quiere salvar, de aquel que quiere redimir, de aquel que vino como nuestro Redentor. Amén. Y que a Dios le plació así. A Dios le plació hacerlo así. Amén. Así que Dios les bendiga. Blanca, perfecto, dice: hola, quiero un pancito. Mi hermana Blanca, perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. La senda de los justos, amén. Bueno, la senda de los justos, ¿cuál es? No porque nosotros seamos justos, sino que la senda de los justos es la senda de Cristo.
La senda de la verdad. La senda de la verdad. Amén. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino. Y sabe que respecto de eso yo quiero ir a un mensaje porque ya se nos va a ir la hora y yo quiero que todos mis hermanos conozcan esto que yo descubrí. O sea, no que lo descubrí porque esto está aquí en la palabra del Señor, pero el Señor me abrió mis ojos y me dio así como un entendimiento a esto, amén. Y como yo soy alguien que busca mucho, el Señor me daba a entender esta palabra y yo quiero compartirla con ustedes para que aumenten su fe. Va a ser algo muy cortito, pero yo quiero que ustedes aumenten la fe. Dios te bendiga, mi hermana Tamara Álvarez. Bendiciones, dice mi hermana. Desde Punta Arenas, un abrazo cordial. Desde Punta Arenas, gloria al Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos. Wow, Dios bendiga a mis hermanos del TikTok. Hemos llegado a mil corazoncitos, así que muchas gracias porque así no me cortan la transmisión. Yo les quiero decir, desde Puerto Montt, algunos que nos están viendo desde Puerto Montt, gloria al Señor. Mi hermano, yo le voy a dar un pancito a lo que alcance, lo máximo, pero quiero dar el mensaje del Señor antes que ya se me vaya a hacer más tarde. ¿Había visto mal la hora, pastor? ¿Todavía es temprano? Sí, amén. A las 7 vamos a dar entonces la palabra del Señor, amén. Vamos a seguir anotando y viendo a algunos de nuestros hermanos. Mire, mi hermana Priscila Chicawal. Saludos, dice, cordiales, mi estimada. Mi hermana Priscila, Dios les bendiga mucho, mi hermana. Andrei Consecao, paz del Señor, dice él, es como brasileño. Amén. Dios le bendiga mucho, varón del Señor también. Hasta el momento tenemos hermanos que nos están pidiendo pancito. Y también queremos invitar a nuestro hermano, ¿cierto? Si quiere. Mi hermano José dice, hola, saludo hermana desde Puerto Montt. ¿Me puede leer un pancito de vida, por favor? Pero por supuesto, mi hermano, aquí está, mire. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor, mi hermano. Cristo el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Hermano, te hallabas perdido. Hoy el Señor dice que la salvación llega a tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque estando el Señor en la casa, los que están en la casa son salvados, como decíamos en delante. Estando Cristo en la barca no hay peligro, no hay riesgo. Cristo calma la tormenta, Cristo apacigua las aguas, Cristo el Señor trae salvación. Y mi hermano, usted reciba esta palabra y diga como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué tremendo, qué maravilloso. Así que mi hermano, firme y adelante. Lucas 19:9. Mi hermano José dice, un saludo a mi hermana Magdalena desde Puerto Montt. Ah, lo habíamos leído ese. Gloria al Señor. Lilian, ¿me puede dar un pancito, por favor? Gloria al Señor, mi hermana Lilian Marchand. Me suena ese nombre, Marchand, Lilian Marchand. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Instruye al niño. Mi hermana, usted, el Señor le está mandando aquí a instruir a alguien o a instruirse usted misma, amén, porque cuando llegamos a Cristo somos como unos niños, amén. ¿Y cuál es la mejor manera de instruirse? Buscar la palabra del Señor. Lea palabra, lea la Biblia y pídale al Señor el entendimiento, pídale a Dios la sabiduría, ya sea que usted, cierto, necesite la palabra, necesite ser instruida para cierto, seguir creciendo como niña, cierto, seguir creciendo y madurar en la fe, como también para que el día de mañana o hoy día mismo usted le toque hablarle a un hijo, a un sobrino, a otros niños o a otras personas que son nuevitas en el Evangelio, usted te llena de la palabra del Señor, amén. Así que instrúyase usted, y si usted ya lleva tiempo en el Evangelio, amén, porque yo no le conozco, cierto, sígase llenando del Señor para que usted instruya a otros que son nuevos, o simplemente para que instruya a niños en la palabra del Señor, amén. ¿Cómo sabe? Dios le tiene alguna sorpresa en algún cargo para instruir niños en la escuela dominical, no lo sé, pero mire, el Señor le está diciendo que instruya, y aun cuando sea vieja, cierto, estas personas no se van a apartar de él. ¿Y de qué no se va a apartar? De la palabra del Señor. Tengo muchísimos saludos acá. Tengo como 19 mensajes que no le... Bendiciones, mi hermana me dice, me da un pancito. A ver, ¿quién habla? Catalina Salas.
Amén, amén. Un pancito para mi hermana Catalina, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Oiga, la palabra en el libro de Mateo nos dice, cierto, que el Evangelio del Señor va a ser predicado a todas las naciones, a toda la tierra, o sea, no se va a escapar isla, nada, todo va a ser lleno de la palabra, todo tiene que ser evangelizado, la palabra de Dios tiene que correr por todas partes, y dice que ahí cuando la palabra, el Evangelio de Dios esté por todas partes, ojo, porque ya la venida del hombre va a estar ahí inminentemente, y usted dirá, pero todavía falta, no falta nada, si usted puede ver, los musulmanes han leído la Biblia al revés y al derecho, los orientales, los asiáticos, aquí América es casi todo cristiano, América, hay los únicos países que falta que esté más activo el cristianismo, pero también hay gente cristiana, son los países orientales, amén, pero el Evangelio de Dios está prácticamente en todo el mundo, y déjeme decirle que qué persona no ha leído la Biblia, hasta los satánicos leen la Biblia, y Dios permite que la lean, porque cuando lleguen allá, ellos no van a decir, yo no conocía la Escritura, ellos la conocieron, amén, ellas tuvieron conocimiento, ahora que hayan dispuesto su corazón para creer, eso es otra cosa. Así que mi hermana, usted afírmese en la fe, afírmese en el Señor Jesucristo y no deje que nadie le saque de ahí, amén, porque usted en el camino del Señor está bien, mi hermana Catalina. Mi hermano Francisco Josué Marihuel. Dice, saludo a mi hermana de Arauco, gloria al Señor, del sur de Chile, región del Biobío. ¿Me puede dar un pan de vida? Mire, de Arauco, pastor. Arauco, ¿eso queda como en la 9ª región? Claro. Como en la 9ª región. Dios le bendiga a mi hermano Francisco. Dice, el cual fue entregado por nosotros transgresión y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25, el cual fue entregado, dice, por nuestra transgresión. Bueno, Cristo fue entregado al madero de la cruz, y todos dicen que fue porque los judíos lo acusaron de blasfemo, de hereje, de muchas cosas, pero nosotros sabemos el trasfondo de eso, que era morir como un corderito, porque Isaías dice, cierto, el libro de Isaías y los Salmos también lo dice, y fue llevado, cierto, como una oveja al matadero. Entonces Cristo cumplió ese propósito como una oveja. ¿Qué quiere decir oveja? Como el sacrificio perfecto, amén. ¿Por qué? Por nuestra justificación. O sea, Él recibió toda la carga para que usted, mi hermano, reciba salvación. Así ¿Cómo se llama el hermano? Mi hermano se llama Francisco Josué Marihuén Wenchun. ¿Sabe usted cómo se llama, se dice en lengua mapudungú, pan? No. Koski. Koski. Así que cuando pida pan, pida koski. Gloria al Señor. Aquí también nosotros sabemos mapudungú. Gloria al Señor, tiene que pedir Koskin entonces. Gloria al Señor, mi hermano Francisco, Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Mi hermano Wilson Pérez, Dios le bendiga de gran manera, dice él. Mi hermana sigue en buena tierra y va a ir al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Se había parado la transmisión, pero ahí está. Dios le bendiga, buena tierra, adelante, hay que llevar la bandera de Cristo, dice él, hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén, amén. Es que esto no es una carrera de un día correr acelerado, esto es de todos los días, mis hermanos amados. Mi hermano Wilson dice, Punta Arenas presente, wow, Punta Arenas es Arica, Punta Arenas, Punta Arenas es al sur. Al sur, gloria al Señor, siempre me equivoco, Punta Arenas, Arica al norte, Punta Arenas al sur, al extremo azul, al sur, gloria al Señor, bendecimos esa tierra de Punta Arenas, quién sabe algún día pueda andar por allá, gloria al Señor, amén, pueda andar por allá, por esas tierras, Punta Arenas, qué precioso debe ser, amén, pero muy frío. Mi hermano Wilson, mire, le voy a dar un pancito, dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayo cuando eres reprendido por Él. Amén. Bueno, Hebreos 12:5, mi hermano, cuando somos hijos de Dios es maravilloso, porque sabes que yo de repente medito en eso, yo digo, si somos hijos de Dios, de repente que Dios nos dé un tirón de oreja, que Dios nos diga algo, que Dios nos llame la atención, es bueno, porque si Dios dejara que nos perdiéramos,
Si Dios dejara que nos fuéramos al mundo y nos dijera, ya, tú fallaste y yo ya te perdoné una vez, no hay más perdón, ya te perdoné una vez y ahora te fuiste al mundo. Oh, que sería fatal para nuestras vidas, para nuestra alma. Pero que grande es el amor del Señor, que ahora siendo hijos nosotros a veces fallamos. Ojalá que, cierto, nos mantengamos en no fallarle al Señor en cosas grandes, cierto, en cosas que son terribles. Pero bueno, como quiera que sea, el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto, cierto, a perdonarnos, a restaurarnos, pero la disciplina del Señor viene, cierto, el castigo de Dios viene porque somos hijos y el Señor dice, a ver, te portaste mal, pero cierto, pero eres mi hijo. Y dice él, cierto, que no va a perder a ninguno de los que tiene en su mano. Entonces Dios le bendiga a mi hermano Wilson, bendiciones y bendiciones a Punta Arenas. Tengo casi 40 mensajes aquí, dice Mari Shetty, hola, me da un pancito, dice, gloria al Señor. Mari Shetty, Mari Sheshi. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hoy, si hay algo que los hijos de Dios somos probados, mis amados hermanos, y yo se lo voy a decir aquí con toda seguridad, es con la paciencia. Y aunque usted no pida ser probado con la paciencia, usted va a ser probado con la paciencia. Así que mi hermana Chechi, paciencia para tener más paciencia. Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, usted obtendrá la promesa. ¿Cuál es la promesa de nosotros? Vida eterna, amén. Vida eterna en el Señor. Mi hermana, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos más por acá. Mi hermana Verónica. Mi hermana dice, por favor, me regala un pancito de vida. Por favor, Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aquí vamos a poner los pancitos ahí que se vean bien frente a la cámara, para que mis hermanos vean que les saco el pancito de ahí, amén. Mi hermana Verónica, pero con la gracia del Señor, con la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor, la gracia, amén. ¿Cuál es la gracia? La gracia es cierto lo que el Señor hizo por nosotros. Abundante gracia el Señor ha puesto en nosotros en cuanto a que nosotros no hemos sido condenados por nuestro pecado, sino que hemos recibido el perdón por nuestra transgresión a través de Cristo. Volvemos siempre a lo mismo, amén, porque la obra más significativa de Cristo, claro, Él sanó enfermos, hizo milagros, pero la obra que Dios quiere hacer en la humanidad a través de Cristo es que la gente, cierto, venga al Señor, se convierta a Cristo y puedan ser perdonados sus pecados a través de Cristo, puedan ser redimidos a través del Señor. Entonces esa es la abundante gracia, la abundante misericordia de Dios sobre la tierra. Si hasta hoy día no hemos sido consumidos como lo fue Sodoma, como lo fue Sodoma y Gomorra, amén, por el pecado que había en esas naciones, porque la sangre del justo, la sangre de Cristo interviene por esta humanidad y está diciendo, Padre, perdónale, Padre, yo morí por ello, y hasta que usted no venga al conocimiento, amén, de esta sangre, usted tiene que ver en esta hora que Dios ha sido abundante en misericordia para con su vida. Primera de Timoteo 1:14. Mi hermana Catalina dice amén. Mi hermana Sandra Huerta, buenas tardes, dice ella. Mi hermana Viviana Espinosa, Dios le bendiga, bendición a todas las mujeres del Señor, qué lindo, hay hartas mujeres aquí. Mi hermana Sandra Espinosa, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo 5:13. Cuando venimos al Señor y nos convertimos en hijos de Dios a través de Cristo, amén, nosotros nos convertimos en la sal de esta tierra, la que da sazón, y no damos sazón por nuestra personalidad, porque seamos chistosas, seamos bonitas, no, nos damos sazón a esta tierra con la palabra, porque la palabra es pan de alimento, y ese pan tiene que ir sazonado, tiene que ir bien allí, ¿cierto?, para la gente que lo necesita. Así que mi hermana, el Señor le está diciendo que usted es sal, pero si la sal se desvanece ya no sirve para nada. Hay que mantenerse en el camino del Señor, amén. ¿Para qué? Para que realmente, ¿cierto?, no nos desvanezcamos, aleluya.
Gloria al Señor, dice, ¿con qué será salada la tierra? Mire, si el pueblo de Dios no habla, si el pueblo de Dios no predica, si el pueblo de Dios, amén, lo que Dios tiene para hablar no hablan, es porque están desvanecidos, es porque ya no sirven, son una sal que ya no está sazonando, amén. Por eso nosotros tenemos que seguir hablando del Señor. Mi hermano Daniel Fernando San Martín, Dios le bendiga mucho. Mi hermano Cristian Maldonado, un pancito, dice él. Un pancito y amén y amén. Gloria al Señor. Mire, mi hermano Cristian dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eclesiastés 12:1. Mi hermano, acuérdese del Señor. Amén. Usted dirá, a lo mejor no soy tan joven, o sí, no lo sé, yo no lo conozco. Solo el Señor le conoce, pero el Señor le está diciendo, acuérdate, ¿cierto?, de tu Creador en los días de tu juventud. Oiga, la gente hoy día, entre más la ciencia avanza, la gente está más joven y podemos decir que la gente que ya es viejita, no sé, a los 80, 90 años ya la gente es viejita, pero a los 60, 70, todavía la gente está como se dice, vivita. Entonces, hermanos queridos, tenemos que aprovechar los años de vida que nos da el Señor y la fuerza que nos da el Señor, porque también hay gente que a la tercera edad, o sea, a los 70 años ya está postrada, ya no tiene la vitalidad, ¿cierto? Pero hay otros que a los 70, mi papá tiene 80 años. Mi papá tiene casi 80 años y él es una persona que está bien activa. Dios le ha dado vida y le ha dado salud. Entonces él tiene que aprovechar esa energía para servir al Señor, para ir a la iglesia, para congregarse, para buscar a Dios, para orar, para clamar, para alabar al Señor. Amén. Tenemos que aprovechar eso. Así que ahí está mi hermano Cristian, su pancito. Y vamos por acá nuevamente. Ya estamos en la hora del mensaje. Y yo quiero compartir algo muy bonito con ustedes. Amén. Mi hermana Berta Ríos, un pancito, dice ella. Mi hermana Berta, muchas bendiciones para su vida, mi hermana. Mire lo que dice aquí. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Amén. Estas palabras son de Job. Amén. Cuando él estaba pasando la prueba y él se llenó de lepra, ¿cierto? Y él se ganó en un lugar de silicio. Allí estuvo sentado en la ceniza y él se echaba ceniza, además que la ceniza le ayudaba con la picazón del cuerpo. Los historiadores y la gente que es más teológica en el tema dicen que la ceniza ayudaba a disminuir la picazón que Job tenía en su cuerpo. Entonces, pero también Job lo hacía como en una forma de humillación, porque en la antigüedad, para que ustedes sepan, las personas que sabían que ellos habían caído en desgracia, por eso es tan importante que la gracia esté con nosotros, porque cuando la gente se siente fuera de la gracia, se siente en desgracia. Y la gente cuando sentía que caía en desgracia delante de Dios, ellos rajaban su vestidura. Otros echaban tierra o ceniza en el cabello, y eso era la señal de humillación delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Job estaba en esa condición, mi hermana que recién le leí este pancito. Entonces él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. No estaba diciendo que Dios estuviera en el polvo, que Cristo estuviera en el polvo, no. Estaba diciendo que Él era polvo, que Él no era nada en ese momento, pero Cristo el Señor era su Redentor. Y al fin, Cristo, que es el Redentor, ¿por qué lo llama Redentor? Porque Él vino a redimirnos. ¿Se da cuenta que todo está relacionado? Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo podría decir hoy día una persona? Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a redimir. Él me va a redimir delante de Dios. Él redime mis culpas, Él redime mi pecado. Y eso dijo Job. Aunque Job no falló delante de Dios, él sabía que tenía un Redentor, que lo iba a redimir, que lo iba a perdonar y que lo iba a volver a levantar del polvo donde él estaba. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente. Job 19:25. Dios les bendiga. Dice, hola mi hermana Magdalena, Dios les bendiga. Le pido un pancito de vida. Amén, amén. Aide Nieve Merino. Amén. Parece que conozco a nuestra hermana Aide Nieve Merino. Dios le bendiga a mi estimada hermana y amiga. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Salmos 119:73.
Bueno, aquí el David, ¿cierto? David el salmista reconoce que él es hechura de las manos de Dios. Mi hermana Aide, usted es hechura de las manos de Dios. Y también hay un mensaje por ahí que dice, ¿cierto? Mis ojos vieron a Jehová siendo yo un embrión, estando en el vientre, mis ojos vieron a Jehová cuando Él los formaba, amén. Porque Él nos formó en el vientre de nuestra madre, y Él nos formó y Él nos hizo con sus manos, Él nos hizo humanos, Él nos hizo nuestras facciones, nuestra cara, Él nos dio la forma para que le sirvamos a Él, para que le alabemos. Él hizo al ser humano para que alabe a Dios. Oiga, si usted se da cuenta, mismo Lucifer, Satanás, que se rebeló contra Dios, que el Señor le reprenda, Dios lo hizo con una función, y era que alabara a Dios, y era que le diera la alabanza. Y usted dirá, ¿y Dios para qué lo habrá hecho a los seres humanos si Dios tiene a los ángeles que lo alaban, que lo obedecen? Bueno, a nosotros también Dios lo hizo con la misma función de alabarlo a Él, de darle gloria, de darle alabanza. Pero ¿sabe qué? En el ser humano Dios hizo algo distinto, nos dio libertad de acción. Y es por eso que hay gente que cree que esa libertad es para hacer lo malo, para hacer lo que quieren, para dañar a otra nación, para dañar a su prójimo, amén. Pero Dios nos hizo a nosotros para que la alabemos, para que la adoremos. Mi hermana Aide, Dios te bendiga, mi hermana, Dios bendiga a todos mis hermanos que me están pidiendo pancitos de Uruguay, de todas partes. Hay hermanos, pero vamos a ir al mensaje porque ya son las 7:05, amén. Y vamos a hablar un tema en esta tarde bien bonito, así que Dios les bendiga mucho. Mi hermano Rodrigo Esparza, hola, buenas tardes, Dios es misericordia, seguiremos trabajando en pos de entregar el mensaje, amén, mi hermano Rodrigo, amén, amén. Esforzado, dice el Señor, por entrar por la puerta estrecha, y procuremos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, y todos los que están allí en redes sociales, ojalá, cierto, puedan ser muy bendecidos con esta palabra. Yo sé que ustedes van a ser muy bendecidos, amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, amén. Dice así, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, mire, escuche esto que es tremendo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Dice aquí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Yo lo voy a dejar hasta ahí, y quiero que usted vaya escuchando bien esto, porque yo quiero que usted en esta tarde, en el nombre del Señor se lo digo, que usted afirme la fe. Afirme la fe de Cristo Jesús en su corazón. Oiga, por ahí andan muchos satanases, y yo lo voy a decir así, echando abajo la palabra del Señor, echando abajo el cristianismo, echando abajo a Cristo mismo, y hablando un montón de cosas que Dios no existe, y todo un sinfín de blasfemias, por decirlo así. Hermanos y amigos queridos, nosotros que hemos sido llamados al Evangelio del Señor, y tú que estás escuchando esta transmisión, el Señor te viene a hablar claramente en esta hora. Y mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Lucas es llamado como el médico por el apóstol Pablo. En la carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 4, dice así. Dice, salúdame a Lucas, el médico. Entonces, Lucas, hermanos queridos y amigos queridos, era una persona influyente. Era una persona que tenía educación, era una persona, por decirlo así, no era cualquier persona, era una persona bien educada, una persona bien formada en su época. Era una persona a lo mejor hasta profesional, porque muchos también aseguran de que Lucas era efectivamente una persona que se dedicaba a realizar investigaciones, como lo sería un profesional hoy en día.
Amén. Entonces la palabra de un profesional para nosotros en estos tiempos tiene relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sacar un certificado, queremos hacer algo, vamos ante un abogado. ¿Por qué? Porque la persona especializada en eso. Nosotros queremos hacer un trámite, vamos allá donde la otra persona especializada, porque sabemos, aleluya, que esa persona está especializada en eso. Entonces quiero que ustedes me comprendan esto bien claro y bien simple, porque el Señor muchas veces usa palabras simples. El Señor no usa grandes conceptos para manipular la mente de la gente, ni para que usted diga, wow, la hermana que habla extraordinario, y porque como habla extraordinario yo le creo. No, porque el Evangelio del Señor es bien simple. Pero mire, este varón Lucas, él era una persona importante, como le digo, y Dios permitió que fuera así, que este varón se convirtiera al Evangelio. Probablemente este varón, muchos dicen que ni siquiera, a lo mejor él era del pueblo judío. Muchos, cierto, porque no están claras también muchas veces el origen, pero sí se sabe, cierto, por alguna investigación incluso de personas que han investigado en la historia, cierto, de historiadores, de personas que han estudiado la arqueología, que estas personas, cierto, que todas estas personas que son nombradas en la Biblia son personas que existieron realmente y que tuvieron relación unas con otras. Y mire, Lucas y Teófilo, ellos tuvieron relación. Y mucho, en los tiempos antiguos, mucha gente no podía explicar quién era Teófilo, pero hoy día, con los avances de la ciencia, se han encontrado hasta monumentos que nombran este nombre de este personaje. Y nombran, cierto, a Teófilo como un hombre que era importante en esa época y probablemente era un romano que tenía algún cierto grado de importancia en como cierto lo era el Imperio Romano. Y entonces estos dos personajes, ellos se convirtieron al Evangelio del Señor. Y muchos pueden decir, pero ¿qué podemos esperar de los romanos? Si los romanos persiguieron la iglesia cristiana, porque hay mucha gente atea, hay mucha gente hablando esas barbaridades. Pero nosotros sabemos, cierto, que a Cristo el Señor no le importa la nación, no le importa la raza, no le importa el color de piel. Cuando Él toca el corazón de una persona para que se convierta, Él es quien lo hace. Y Él tocó el corazón de este hombre Lucas, y Él tocó el corazón de Teófilo para que se convirtieran al Evangelio de Dios, aunque a lo mejor Teófilo era romano. Y los romanos persiguieron en los primeros tiempos, en el primer siglo sobre todo, persiguieron mucho a los cristianos, persiguieron a los apóstoles, los encerraban, lo mandaron al mismo Juan, ¿cierto? Lo enviaron a la isla de Patmos, donde Juan allá después tuvo la visión del Apocalipsis. Y a Pedro también lo persiguieron y lo mataron, y a muchos hombres de Dios le hicieron muchas cosas, el Imperio Romano, pero aquellos que hicieran eso no habían sido tocados por el Evangelio de Dios, y eso es lo maravilloso. Es que Dios muchas veces llega a tocar a las personas que menos nosotros lo esperamos, y Dios lo hace así para que marquen un precedente. Y este varón Lucas marcó un precedente. ¿Por qué? Porque él, cuando se convirtió, él creyó en la palabra de los apóstoles, y él creyó porque en estos hombres también habían señales, en los apóstoles que cierto que habían quedado con la enseñanza de Cristo, en ellos había señales. Dice que Pedro, aún con la sombra, cuando él pasaba, dice que la gente le pisaba la sombra para ver si con eso eran sanos, y efectivamente la gente sanaba con la sombra de Pedro, la gente sanaba cuando los discípulos imponían las manos, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo del Señor. Entonces la gente veía lo que estos hombres hacían, y la gente creía inmediatamente, creía en sus palabras, porque no tan solo veía palabras, veía hechos, veía los milagros, veía las sanidades, las mismas que Jesucristo hizo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que este hombre, Teófilo, aunque ellos hayan sido romanos en sus comienzos, y aunque hayan sido del país que hayan sido, ellos se convirtieron al Evangelio de Cristo, ellos se convirtieron en seguidores de Cristo. Pero sabe que aún así, convirtiéndose, este varón Lucas es usado por el Señor. ¿Para qué? Para hacer una investigación, dice él. Y él se dedica a investigar. Él se dedica a investigar, aleluya. Y dice aquí, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
Para él no había falsedad en lo que él había vivido como cristiano, en lo que él había experimentado en su llamado a ser cristiano. Él las tenía asumidas como una verdad absoluta, porque él había vivido la experiencia, porque él estuvo con las personas que le predicaron y le hablaron, porque él también fue testigo de hechos, de obras seguramente, ¿cierto? Como en aquel primer tiempo ocurrían. Pero él, cierto, dice, hay muchos que han tratado de escribir la historia. Y en eso este varón no se erra. Porque si nosotros miramos para acá, para atrás, tenemos a Marcos, que también escribió la historia de Cristo. Tenemos el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que también escribió la historia de Cristo. Amén. Y así como estos que están aquí, quizás cuántos otros quisieron escribir la historia de Cristo. ¿Por qué? Porque mire, hay evangelios que están aquí en la Biblia, pero hay otros que no están en la Biblia y que quizás seguramente también hablaron de Cristo. Pero Dios permitió, aleluya, que estos que están aquí, estos sean los genuinos, que estos sean los verdaderos, que estos sean los que a usted y a mí nos sirven para mantener nuestra fe en Cristo. Pero el hecho que existan otros evangelios por ahí dando vuelta, que también hablan de Cristo, que también quisieron escribir la historia de Cristo, hay que tener ojo, porque muchos de estos varones que están aquí en la Biblia, ellos estuvieron cerquita del Maestro, ellos estuvieron cerca de los acontecimientos. Pero hay otros que escucharon solamente, y ellos por querer escribir algo escucharon de lejos. Entonces, hermanos queridos, la historia dice y nos cuenta aquí mismo en la Biblia que hubieron mucha gente que quisieron escribir del Maestro, y por eso han surgido los evangelios apócrifos, los evangelios agnósticos, pero mucha de esa gente ni siquiera ellos se convirtieron al cristianismo. Ellos escribieron porque fue un hecho que cambió la historia. Mire, si cuando vino Cristo a la tierra se hizo un antes y un después. Nosotros cuando vamos antes de Cristo decimos antes de Cristo, y cuando vamos a la historia, todo lo que tiene que ver después decimos DC. ¿Qué quiere decir DC? Después de Cristo. Porque fue un hecho que revolucionó no tan solo al pueblo judío, revolucionó a todas las naciones cercanas, porque el crecimiento del cristianismo avanzó rápidamente por la zona, porque era algo que jamás se había visto. Y los primeros cristianos, según algunas, bendito y alabado sea el nombre de Dios, algunas investigaciones de historiadores dicen, mire, hay un historiador que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Hay un investigador que ese investigador tenía un puesto, un cargo en el Imperio Romano. Y él, cierto, él era el que llenaba documentos en el Imperio Romano, amén, y él tenía que llevar esos documentos al emperador. Y el emperador, cierto, y en ese tratado de documentos, él dejó escrito muchas de las historias de Jesús, y dejó también escrito cómo fue que Cristo murió, cómo fue que fue condenado. ¿Y a qué voy con esto? Es que mucha gente que aún no siguiendo a Cristo como seguidor de Cristo, tuvieron que escribir de Cristo. Y quedaron plasmados esos documentos en la antigüedad. De cómo murió Cristo, por qué fue crucificado, por qué el pueblo judío lo siguió, por qué el pueblo judío también no lo recibían a Cristo. Y era porque Cristo tenía gran poder. Tenía Cristo gran poder. ¿Sabe lo que pasaba? Que Cristo sanaba enfermos, Cristo le daba vida al barro, Cristo podía hacer una figura de barro y darle vida. Dice que Cristo, solo con hablar la palabra, Él echaba fuera los demonios, Él hablaba a los demonios y la gente decía, ¿quién es este hombre? Ellos no podían creerlo, y los fariseos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, lo trataban de brujo, lo trataban de hechicero. Fue tanto los milagros, fueron tantas las señales, era tanto el poder que él tenía, que la persona que se convertía en un seguidor de Cristo, a ellos no le cabía duda de que él era el Hijo de Dios, porque ningún profeta en la Biblia, ni Elías, ni Ezequías, ni Jeremías, ni nadie había hecho las señales que hacía Cristo. Y muchos por ahí dicen, no, Jesucristo es un profeta como lo fue Jeremías. No, si la palabra nos habla, el mismo profeta Isaías nos habla de Cristo.
En Ezequiel se habla de Cristo, cómo iba a ser, las señales que iba a hacer. Y mire, historiadores que quedaron documentos plasmados de esa época dicen que Jesucristo fue una figura que fue tan repercutente, fue tanto lo que él hizo en esa época, que hubo un antes y un después en la historia, amén. Entonces, este varón Lucas, él sabía todo lo que estaba pasando en su tiempo, cuánta gente estaba escribiendo de Cristo, porque las repercusiones de los milagros, las repercusiones del poder, si dice que cuando él estaba en la tierra, dice que los seguidores de él se reunían en ciertos lugares y lo alababan como un Dios. Y eso es lo que los judíos, eso es lo que a los fariseos y a toda esa gente, ellos no les cabía en su cabeza por qué la gente adoraba a ese hombre, porque ellos lo veían como un hombre. Ellos no vieron que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces ellos lo llamaban hereje y lo llamaban de mil formas, pero porque ellos no tenían sus ojos abiertos a la verdad. Y entonces como este varón vio todo eso también en su tiempo, él quiso escribir. Y él era médico, él tenía la educación, él tenía las palabras, él tenía el medio para hacerlo, y él tenía el contacto, por decirlo así, para que esta información quedara en las manos correctas, como era en Teófilo, un hombre importante del Imperio Romano. Un hombre que era importante también, y el Imperio Romano en ese tiempo de Jesús dominaba la mayor parte de esa zona. Era un imperio, amén, era un imperio que dominaba una gran extensión, no tan solo del pueblo judío, sino de las otras naciones de alrededores. Entonces el Imperio Romano era un imperio muy poderoso en nuestro tiempo. Entonces que yo escriba un documental, que yo escriba una información, que yo escriba una investigación y se la enviara a una persona importante romana, eso tenía peso. Eso tenía legalidad, por decirlo así. Eso se transformaba en un documento importante. Entonces, hermano querido, Lucas escribe esto y dice, hay muchos que han tratado de escribir la historia de Cristo, y así a lo mejor hoy día la gente se sorprende, hoy apareció el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, apareció no sé cuántos evangelios, pero porque Lucas también lo dice. Hubo mucha gente que quiso escribir del maestro, pero Dios permitió que lo que está aquí es lo que tú tienes que consumir, lo que está aquí es lo que tú tienes que alimentarte, lo que está aquí es la palabra de Dios. Amén. Entonces, aunque muchos trataron de escribir, Lucas también se dio la tarea de escribir. Lucas también quiso él exponer, amén, y averiguar, como muchos hoy día lo están haciendo, amén. Y él quiso averiguar, ¿y sabe lo que hizo? Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Amén. ¿Por qué? Porque fueron quedando los testimonios, fueron quedando los escritos, fueron quedando las palabras, fueron quedando las señales, las enseñanzas de todos aquellos hombres que siguieron a Cristo. Y fueron quedando todo eso, dice, porque ellos lo vieron con sus ojos. A ellos no se lo contaron, a los apóstoles no se lo contaron. Y los apóstoles, lo que hicieron ellos, los que vieron lo que los apóstoles hacían, tampoco se lo contaron. Hoy día nosotros, por la palabra de Dios, conocemos también a Cristo, pero a nosotros también se nos ha manifestado la salvación. El Espíritu Santo de Dios también se nos ha manifestado. A mí se ha manifestado milagros en mi vida, y eso no tiene que venir alguien de lejos a contármelo. Yo tengo la experiencia de milagros de Dios en mi vida. Yo tengo la experiencia de Dios del milagro de salvación en mi vida. Amén. Y estos hombres también tenían eso en sus corazones. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, me ha aparecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Mire, con diligencia. En antes hablábamos justo de la palabra diligencia. Diligencia significa con rapidez, con eficiencia, con eficacia. Amén. Lucas hizo una investigación eficiente de todos los orígenes, de cómo comenzó el ministerio de Cristo, de cómo comenzó la obra de Jesús en la tierra, cómo él hizo todo lo que hizo. Cómo comenzó, él comienza narrando, ¿cierto?, la historia de Elizabeth. Dice, anuncio del nacimiento de Juan.
él empieza hablando, ¿cierto?, de la época en que Herodes estaba, ¿cierto? Y ahí también dice que estaba Elizabeth, la mamá de Juan, y también después sigue hablando con María y sigue narrando los hechos, cómo sucedieron de forma, ¿cierto?, como él las fue investigando. Y a mí lo que me gusta de esto, hermanos queridos, es que él dice que él se dedicó a investigar con diligencia. O sea, él no fue alguien que escribió así por escribir y rellenar. Él investigó. Él investigó quién era el Cristo, las cosas que había hecho, quién había sido, ¿cierto?, la mujer que lo tuvo en el vientre, quién era Juan el Bautista, por qué era importante en la historia de Jesús, por qué Juan el Bautista era importante en la historia de Jesús. Y él ahí explica que era porque aquel que venía antes de Cristo a enderezar el camino del Señor. Él explica, ¿cierto?, por qué María visita a Elizabeth y se da esa unión del Espíritu Santo de los bebés cuando están en el vientre. Y Elizabeth profetiza y dice, bienaventurada el Señor, bienaventurada porque el Señor te ha mirado y, ¿cierto?, y te ha hecho madre del Cristo, madre del Hijo de Dios. Y va relacionando la historia, va relacionando los acontecimientos de tal forma que nosotros nos vamos entendiendo lo que pasa vamos leyendo. La importancia de que Elizabeth se juntara, ¿cierto?, con María. La importancia de que también se nombra al ángel Gabriel como un enviado, como un mensajero de Dios. Porque muchos todavía al día de hoy dicen que María, ¿cierto?, la madre de Jesús, dicen que Jesús no es engendrado por el Espíritu Santo. Pero aquí también, si usted lee más adelante, mire, en el versículo 19 dice... Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte esta buena nueva y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. El ángel le habla a Zacarías respecto de que Elizabeth iba a tener un hijo. Y luego el ángel Gabriel, el ángel de Jehová, se va al lugar, a la aldea donde vive María. Se le presenta el ángel a María y allá a María también le dice, ¿cierto?, que es enviado a donde ella, ¿para qué? Para que ella, ¿cierto?, ella quedara embarazada. Le dice, vas a tener un hijo y le llamarán el Hijo del Altísimo. Y Lucas es tan inteligente y le pone el Hijo del Altísimo. ¿Por qué no le puso el hijo de José? ¿Por qué no le puso el hijo de José? Porque no era hijo de José, era el Hijo del Altísimo, era el Hijo del Dios viviente. Y María le dice, mire, si la historia está tan bien narrada en Lucas, y María le dice, pero ¿cómo yo tendré un hijo? Yo no conozco varón. Se supone que una doncella virgen tiene que conocer a su esposo, tiene que tener intimidad para poder tener un hijo. Y ella todavía no se había casado, apenas estaba comprometida con José para casarse más adelante. Y el ángel le dice, no te preocupes porque la sombra del Todopoderoso te cubrirá. Y aquí yo quiero que usted aumente su fe, pueblo del Señor. Y el Señor me toca en esta hora, Él toca mi vida porque yo quiero que usted aumente su fe. Nosotros no hemos creído en palabra de hombre, nosotros no hemos creído en palabras humanas, nosotros hemos creído en el poder de Dios. Nosotros hemos creído que Cristo es el Hijo de Dios y eso, usted tiene que afirmarse en eso porque el diablo quiere echar abajo ese argumento. El diablo quiere engañarte, quiere decirte que Cristo no es el Hijo de Dios, que es un simple profeta, que es un simple hombre que hizo milagro y no es un simple hombre. Oiga, un simple hombre no nace de la sombra del Altísimo, un simple hombre no es engendrado del Espíritu Santo. Y el ángel le dice claramente, la sombra del Altísimo caerá sobre ti y tendrás un hijo, aleluya, y será llamado, mire, escúcheme bien, aleluya, y será llamado el Hijo del Altísimo, será llamado el Hijo de Dios. Y solamente Cristo cumple esos requisitos, solamente Jesucristo cumple esos requisitos de ser llamado el Hijo de Dios. No lo fue Jeremías, no lo fue Isaías, no lo fue Ezequiel, no lo fue, aleluya, Elías, ni aquel profeta que hizo llover del cielo o que paró la lluvia, no lo hizo Josué que clamó, cierto, a Dios y se detuvo el cielo. No, Cristo el Señor
Señor. Y yo quiero que usted en esta hora se afirme en la fe del Evangelio. Yo quiero que la gente aquí empiece a decir amén. ¿Por qué? Porque esta palabra, hermano, para que tú te afirmes en estos últimos tiempos, aparecerán falsos testimonios, aparecerán nuevas historias de Jesús, aparecerán muchas cosas en las redes sociales y hasta el diablo puede preparar mentiras. Pero déjame decirte que hubo gente que Dios usó para que quedara aquí plasmados los hechos tal y como ocurrieron en la historia. E incluso hay fuentes que no tienen nada que ver con la Biblia, hay gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero ahí están los documentos de la historia, de que se habló de un Cristo, se habló de un Jesús que causó revuelo, que hizo milagros, que murió en la cruz, que efectivamente los judíos lo entregaron al Imperio Romano para que el Imperio Romano lo condenara por influencia, obviamente, del pueblo judío. Los romanos condenaron a Jesús porque los fariseos le llamaban hereje, le llamaban que era brujo. Todas esas señales, cómo sanaba a la gente, cómo Jesús dominaba a los demonios y los echaba fuera de los cuerpos. Para ellos eso era brujería, porque ellos nunca habían visto en un hombre, como ellos decían, en un hombre. Ellos decían, pero ¿y quién es este? Si este es hijo de José y de María, pero si este vive allá en Nazaret, amén. La gente lo miraba como cualquier persona, pero él no era cualquier persona. Él era y es y será siempre el Hijo de Dios. Y por eso la palabra de Dios en muchas partes, Jesucristo mismo dijo, yo soy el alfa, el principio, la omega, el fin. Jesucristo hablaba de sí mismo, pero aún así la gente estaba ciega. Y muchas veces también Cristo dijo de sí mismo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Nadie podía decir esas palabras. Ningún otro profeta pudo haber dicho esas palabras más que Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo salió del poder de Dios. Él fue engendrado por Dios como el Hijo, como el primogénito de Dios. Y yo quiero que usted se afirme en estas palabras, para que nadie lo venga a mover del Evangelio, para que ningún ateo, para que ningún agnóstico, para que ningún satanista, ninguna gente de esas venga a moverlo de lo que usted ya tiene en su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es alabado como el Hijo de Dios y que Él es Dios como Dios, amén, porque hoy día también hay una gran confusión. No dicen solamente hay que honrar a Dios porque Jesucristo Él hizo lo que hizo para salvarnos, pero Él no es Dios. Sí, Él es Dios porque su Padre es Dios. Él es Dios porque Dios así lo quiso. Y Dios dice, de tal manera amó Dios a este mundo, dice una palabra, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su único Hijo. Es que Dios no tiene más hijos. A Dios le plació en Cristo hacer su Hijo. Y Él fue, ¿cierto? Y la sombra del Altísimo se posó sobre María. Se posó sobre María y cuando se posó, ella quedó en su vientre esperando al Cristo, que en ese momento se llamaba Cristo. Ahora nosotros esperamos a Jesús como el Mesías, pero en ese momento Él no era el Mesías, en ese momento era el Cristo, el escogido, el enviado. Que también ese otro concepto que nosotros tenemos que aclararnos como cristianos. En ese momento Él es el Cristo, el escogido, como el Hijo de Dios para traer el mensaje de salvación. Ahora nosotros ya no le esperamos como el Cristo. Nosotros ahora le esperamos como el Mesías, como aquel que va a venir en los tiempos postreros a levantar su iglesia, a pelear contra Satanás, contra todos sus enemigos, a restaurar Jerusalén y a implantar la nueva Jerusalén. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hermanos queridos, mire qué maravilloso es poder estudiar la palabra del Señor. Y Dios me abría esto a mí en mis ojos porque, como le digo, yo soy de esas personas que me gusta ver muchos documentales, leo mucho, pero no todo uno le queda en la mente, amén. Pero cuando leí esto dije yo, eso es lo que pasa hoy día. Eso es lo que hoy día sucede en las redes sociales. La gente está llena leyendo que los libros agnósticos, que los otros evangelios que han aparecido, pero mire, sabe que aún todos esos libros hablan de que hubo un Cristo. Aún todos esos libros, siendo fuentes fuera del cristianismo, igual hablan de que hubo un Cristo, de que hubo alguien que hizo cosas maravillosas.
Entonces, como quiera que sea, nadie puede negar de que Cristo existió y de que Él obró con poder, de que Él obró con milagros, de que sus enseñanzas transformaron a mucha gente y por eso mucha gente le siguió y por eso muchos de esos lugares se convirtieron al cristianismo y el cristianismo avanzó en esa zona, pero de forma impresionante, de tal forma que por eso muchos comenzaron a seguir a los cristianos, porque fue algo que se hizo un boom y empezó la gente a creer en Jesús. Y dice que muchos le alababan, muchos cantaban y muchos alababan a Cristo cuando aún todavía Él no se iba al cielo. Muchos le alababan y muchos cantaban alabanzas a Él y por eso fueron perseguidos. Fueron perseguidos porque ellos predicaban de Cristo, predicaban de aquel que salvaba las almas, de aquel que perdona pecados, de aquel que a través de su sangre nosotros somos lavados, limpiados, redimidos. Y por eso los perseguían y ellos tenían que escapar, ellos escapaban los primeros cristianos, ellos escapaban de un lugar a otro. Y todo quedó registrado en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que hoy día nosotros tengamos conocimiento y nadie nos mueva de la fe, de la palabra del Señor. Nadie nos mueva, aleluya, de lo que Dios hizo a través de Cristo aquí en la humanidad. Dios lo hizo a través de Cristo, hermanos queridos. Dios hizo la obra a través de Cristo. Hizo esa obra expiatoria. Y fue algo que trascendió la historia así de cuajo. Amén. Dios les bendiga grandemente. Dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen, dice él. Por eso empieza hablando del nacimiento de Juan. Desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas se dio la tarea de escribir los hechos, lo que él había investigado por orden. Puso todo ordenadamente, así que yo le invito a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Amén. Y dice por orden, oh excelentísimo Teófilo, aquí le habla a Teófilo. Teófilo era un personaje importante del Imperio Romano, amén, y el cual él tenía grados en el Imperio Romano. Incluso hoy día, si usted se ingresa, ¿cierto?, al YouTube, usted busca investigaciones acerca de Teófilo, usted va a encontrar que han encontrado monumentos de este personaje y que seguramente era un personaje importante de la época donde él tenía influencia política en el Imperio Romano. Y Lucas le escribe esta investigación y se la envía a esta persona, porque Teófilo también fue uno de los que se convirtió al cristianismo, fue uno de los que se convirtió a Cristo y se convirtió en un seguidor de Cristo. Y estas personas, como ellos eran importantes y ellos tenían miedo a lo mejor de ser perseguidos, como estaban persiguiendo, ellos buscaron fuentes y fueron usados por Dios para ir legalizando la religión cristiana, como ellos la llaman, religión cristiana. Y fue así como años más tarde se crea el concilio de Nicea, donde muchos de ese concilio eran de la iglesia cristiana en todos esos lugares de Judea, de Egipto, de toda esa zona alrededores de Israel, todos esos países aledaños, ¿cierto? Incluido el Imperio Romano, que ellos, ¿cierto?, se reunieron y hicieron oficial la religión cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué los romanos la hicieron oficial? Porque muchos de ellos eran personas importantes. Muchos de ellos eran personas importantes que se convirtieron en seguidores de Cristo porque ellos vieron en ese momento, ¿cierto? Ellos vieron los hechos, ellos vieron los acontecimientos, ellos vieron las investigaciones acerca de Jesús, ellos tenían documentos que avalaban la fe cristiana que hoy día nosotros tenemos. Yo les quise traer esto poquito como un medio investigativo para que ustedes afirmen, y esto yo quiero que ustedes aumenten la fe. Yo quiero que ustedes se afirmen hoy en el Evangelio del Señor y que ya no crean las mentiras de Satanás. Yo quiero que ustedes se afirmen y el Señor también quiere que ustedes se afirmen en la verdad.
Y tenemos, cierto, en la palabra de Dios la verdad. Tenemos aquí personas que hicieron la labor de investigar. Tenemos personas que Dios usó como investigadores, personas que Dios usó como teólogos, como es el Evangelio de Juan, amén, que le da una perspectiva más teológica al Evangelio. Tenemos Marcos, que también, cierto, habla de la historia de Jesús. Marcos se dedica a hablar de una forma más concisa, más clara, va más al grano con lo que Jesús hacía. Y por supuesto tenemos el libro también de Mateo, que habla también de toda la vida de Jesús, habla de sus raíces, habla de los profetas antiguos, cómo pronosticaron, cómo profetizaron de que Cristo había de venir, que Jesús iba a venir como el Cristo, como el enviado, como el escogido de Dios. Hermanos amados, esto es tremendo, lo que Dios hace, lo que Dios permite. Y así hay muchas historias que a lo mejor fuera de la Biblia están hablando de Jesús. Pero Dios permitió que los hombres de aquellos tiempos pusieran lo que está aquí, porque lo que está aquí a ti te sirve. Lo que está aquí a mí me sirve para entenderlo. Y como yo le he dicho muchas veces ya, el Evangelio de Dios no consiste en palabras tan elocuentes, en conceptos tan enredados, no. La palabra de Dios, mis amados hermanos, son palabras sencillas, al alcance de cualquier persona, al alcance de cualquier oído, para que tú y yo la entendamos. Mire, si el Señor, hablándonos así de sencillo, nosotros no disponemos el corazón a creer, y no queremos recibir al Señor en nuestra vida, va a ser nuestra responsabilidad, va a ser nuestra culpa, por así decirlo, porque está todo el conocimiento en la Biblia. Hay textos fuera de la Biblia que mencionan a Cristo efectivamente como un personaje, como una figura trascendental en la historia de la humanidad, y lo figuran incluso como aquel que también hacía milagros, que tenía un gran poder, que los judíos no sabían de dónde venía este poder, pero de que tenía un poder que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, que los vientos, que hacía milagros, de los vientos que hacía señales que los hombres nunca habían visto, lo hubo, lo fue. Mire, a través de la historia han querido echar abajo que primero que Cristo nunca existió. Hoy día, con todo el avance de la ciencia, se ha comprobado que Cristo sí existió, que Jesús sí existió. Ahora lo que está usando el diablo, el argumento, es que Cristo no era el Hijo de Dios. Ve como no pudieron ellos salir en ganancia con que Cristo no existió, porque ahora la historia se está dando vuelta y hay documentos y hay incluso evangelios agnósticos, evangelios apócrifos, evangelios que están incluso fuera de la palabra, que no pudieron ser incluidos en la Biblia, que hablan de Cristo, como ahora no pueden negar la existencia de Cristo, los ateos, los satanistas y toda esa gente que está en contra de Cristo. ¿Saben lo que dicen ahora? Que Cristo no es el Hijo de Dios. Porque entonces nosotros, sacándole la figura de Hijo de Dios, le sacamos la divinidad a Cristo y lo hacemos un simple mortal. Lo hacemos un simple hombre profeta. Pero yo ya le expliqué en este momento, en esta hora, un poquito de por qué Cristo sí es el Hijo de Dios. Y principalmente Él no nació como nací yo, como nacieron los otros profetas. Él nació engendrado por el Espíritu Santo. Tengo un poquito seca la boca, mis amados hermanos. Él no nació, aleluya, como nacieron los demás profetas. Él nació, dice, el ángel le dijo, la sombra del Todopoderoso se posará sobre ti. La sombra del Todopoderoso se posará sobre ti, le dijo a María. Y entonces el Espíritu de Dios se posó en María y efectivamente ella quedó embarazada. José estaba ahí estaba, que él no sabía qué hacer con María. Cuando María le cuenta, como todo hombre, él no sabía qué hacer. Pero la palabra de Dios misma a nosotros nos enseña que Dios habla por revelaciones, Dios habla por visiones y sobre todo Dios siempre se ha comunicado a través de los sueños. Entonces Dios va en sueño y le habla a José, al que estaba comprometido con María. Y le dice, no dudes en tomar a María por mujer. Y el Señor y Dios, el Espíritu de Dios le habla. Ahí es Dios hablándole a José, porque todavía no está nacido Jesús.
Es Dios mismo hablándole a José que reciba por esposa, que reciba por mujer a María, por esposa, porque el fruto de su vientre es santo. Es santo. Oiga, si es santo y es hijo del Altísimo, Jesús obviamente no es cualquier hombre. No era como cualquiera de los demás. Él era el Hijo del Altísimo. El Hijo del Altísimo. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos y amigos. Le doy gracias a Dios por todos los que pudieron escuchar esta palabra del Señor. Hay muchos que han querido unirse al live a través de TikTok, pero no los puedo unir porque este es un programa radial, amén. No es un programa para debatir. Es un programa radial en el cual el Señor en este día me ha hecho exponer esta investigación de Lucas para que usted y yo nos afirmemos en la fe del Evangelio. Nosotros no estamos creyendo en cualquier cosa, nosotros estamos creyendo en hechos verídicos, en hechos reales, en hechos que acontecieron en esa época y que hombres de Dios se dieron el tiempo de investigar y ponerlo en orden y escribir todo esto, y Dios usó incluso al mismo imperio que en un principio persigue la iglesia, que mata apóstoles, que mata gente cristiana, que los desvive, amén, y Dios más tarde, Cristo el Señor con su poder transforma a esta gente, cambia sus corazones tal como lo hizo con Saulo, amén. Saulo también era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué pasó? El Señor le salió al encuentro y lo cambió, y después él, en vez de perseguir la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Predicaba también de Cristo. Así pasó con el Imperio Romano. Después que ellos perseguían la iglesia, después que ellos quemaron Jerusalén, ¿qué hizo después Dios con ellos? A ellos mismos lo usó el Señor, ¿para qué? Para que pusieran el cristianismo como una iglesia, como una iglesia verdadera, como la figura de Cristo central, porque ellos tuvieron que reconocer que Cristo era el Hijo de Dios, con todos los antecedentes, con todas las investigaciones, con todos los documentos, con todo lo que había. Ellos tuvieron que reconocer que ese hombre al que llamaban el Cristo era un santo, y que efectivamente, como predicaban los cristianos, él había muerto no por malhechor, sino para dar su vida por la humanidad. Amén. Él murió para dar su vida por la humanidad, y a través de esa muerte nosotros tener remisión de nuestros pecados. Lo maravilloso es que Cristo muere crucificado, pero al tercer día Él resucita. Y muchos están echando abajo también eso, pero Dios a través de su palabra tiene todos los argumentos para darnos la respuesta. Y Jesucristo resucita al tercer día y se le presenta a mucha gente, los cuales son testigos y siguen escribiendo de Cristo como aquel que resucitó. Y luego el Señor, delante de sus apóstoles, delante de sus mismos discípulos, se eleva al cielo y les promete que va a volver. Y ahora nosotros no esperamos, como le digo, a un Cristo, nosotros ahora esperamos al Mesías que va a levantar la iglesia, a ese que va a venir a levantar la iglesia y que va a restaurar todas las cosas. Un cielo nuevo, una tierra nueva, como leíamos también el otro día. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga grandemente. Afírmense en la fe, que es la palabra de Cristo el Señor. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Ya no hay pacto de sangre de machos cabríos, de ofrendas de antes. No. Cristo es el nuevo pacto porque Él es la sangre derramada por nosotros. Amén. Por la humanidad. Y no hay más, porque muchos allí están apareciendo como nuevos Cristos, que uniendo la religión musulmana con la cristiana, que la católica y todas las cosas. No, dice la palabra de Dios que va a venir un falso líder que se va a llamar Príncipe de Paz. Va a ocupar el nombre blasfémico, ¿amén? Va a blasfemar el nombre de Cristo, porque a Cristo se le llama el Príncipe de Paz. Y ya andan apareciendo allí algunos. Pero usted no tiene que creer, porque la palabra de Dios dice que aunque viniera un ángel del cielo y le dijera, ve allá porque allá está el Cristo, no es así, porque el Cristo que viene ahora no le esperamos como Cristo, le esperamos como Mesías, y Él no va a tocar esta tierra ni va a andar por ella, porque ya lo hizo. Ya lo hizo, Él ya predicó, ya hizo milagros, sanó enfermos, murió en la cruz, resucitó, se fue al cielo, y ahora esperamos su venida para verle en el cielo. Y Pedro nos dice en una de las cartas que
él escribió, dice, y le esperamos, ¿cierto? Que cuando aparezcan las nubes, él nos va a levantar a su encuentro, o sea, nosotros vamos a salir al encuentro de él. No que él va a volver a pisar aquí la tierra. Nosotros vamos a volar al encuentro de él y en la nube dice que será el encuentro con el amado. Amén. Dios les bendiga grandemente. Cierro esta palabra en el nombre del Señor, esperando que en algo cierto les quede más claro cómo es el Evangelio del Señor, para que ustedes se afirmen en las palabras de Cristo. Nosotros seguimos ese Evangelio que viene de allá, del principio, desde Cristo, los apóstoles, los que creyeron y así hasta nosotros. Amén. Dios les bendiga grandemente. Quiero orar por todos mis hermanos y dar gracias por esta palabra y orar por las peticiones que hoy día se anotaron en el cuaderno también. Amén. Padre eterno, le damos gracias, Señor bendito, en esta hora, porque hemos podido hablar de su palabra, Señor, Padre mío, argumentando, Señor, Padre mío, muchas cosas para que queden claras en nuestra vida. Gracias, Señor, porque usted lo ha hecho. Su evangelio es santo, es poderoso. Usted vive y reina, usted es real, Señor. Usted trascendió todas las cosas. Usted hizo, Señor, que este mundo tuviera un antes, un después, Padre mío, a través de Cristo, el Señor, que vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, salvación, Señor, para nuestras almas, para nuestras vidas, Señor. Gracias por esa obra, gracias por ese milagro, gracias por esa obra que usted hizo, mi Señor. Y en esta hora, Señor, todo aquel que te recibe en su corazón, Padre mío, le presento a los que están aquí viendo, que todos ellos sean recibidos, converse sus corazones de pecado, ayúdele para que ellos puedan venir a Cristo el Señor, convéncele, Espíritu Santo, y ayúdale, Dios mío, para que ellos reciban tu nombre, el nombre de Cristo como el Salvador de sus vidas. Señor, en esta hora echo fuera la enfermedad de los cuerpos, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda potestad, todo, Padre mío, espíritus malignos, todo demonio, todo principado de maldad, lo reprendo de los hogares, de las casas, de los cuerpos. Toda enfermedad y enfermedad, te digo que salga de ese cuerpo en esta hora. A ti potestad de adicción, de alcoholismo, de droga, te digo que salga de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Todos los que están en silla de ruedas, todos los que están ciegos, todos los que no pueden hablar, que en esta hora vean el milagro del Señor en sus vidas. Padre mío, Señor, y obra en cada país, en cada nación, y que tu palabra siga corriendo como río de agua viva, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, que el Señor les bendiga. Nos despedimos en este día, es cierto, de todos nuestros hermanos. Que le hable la hermana Magdalena Sáez junto a nuestro pastor Sergio. Siga la senda de la verdad, www.lasendaverdad.cl, y nos volvemos a ver en una nueva ocasión. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.